Hola, buenas noches, amiga hermosa. Gracias a Dios por tu vida y porque estás de nuevo aquí conmigo y con el Espíritu Santo. Hoy el Espíritu Santo tiene una palabra especial para ti, para mí. Recuerda que cuando yo hablo contigo, cuando recibo de Dios y te comparto, yo sigo recibiendo también. Y de verdad es un honor el poder servirle a nuestro Dios, el poder recibir de Él, el poder compartir. Hola, hermanita Silvia, qué bueno que estás aquí. Y pues bueno, vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Señor. ¿Estás lista? Padre Santo, en el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor, queremos darte gracias porque estás con nosotros y porque eres tú, Señor, guiando, Señor, esta noche, bendito Señor, este estudio de el Evangelio de San Marcos, Dios. Gracias por lo que tú vas a hablar hoy a nuestro corazón, Señor. Te ruego que quites de nosotros todo lo que estorba y todo lo que impida que podamos recibir de ti, Señor. Necesitamos instrucción, necesitamos dirección, necesitamos a tu Santo Espíritu con nosotros. Pero también queremos agradecerte todas las bendiciones que tú nos diste durante esta semana. Gracias te damos, bendito Señor, tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres justo, eres glorioso y eres todopoderoso. Aquí está nuestra vida, Señor, aquí está nuestro corazón. Tómalo, bendito Señor, y sé tú grabando en nuestra mente y en nuestro corazón tu hermosa palabra, para que pueda salir con poder y con fuerza por nuestra boca, justamente en el momento en que más lo necesitamos. Te agradecemos, bendito Señor, la dirección de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias te damos, bendito Rey, por tu presencia en nuestras vidas. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Muy bien. Hola, Hilda. Qué bueno que estás aquí. Pues vamos a comenzar con el estudio del capítulo 6 del Evangelio de San Marcos. Hola, Cheli. Qué bueno que estás aquí. Dice así: Jesús en Nazaret. Salió Jesús de allí y vino... perdón. Ahora sí, ya veo mejor. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos creyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanos? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí milagro alguno, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos sus manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Fíjate, vemos a nuestro Señor Jesús regresando a Nazaret, a su tierra. ¿Qué podía esperar él? Obviamente que iban a estar sus parientes, iba a estar su familia. Jesucristo nació dentro de una familia, recuerda. José fue su padre terrenal, María, pues obviamente él nació de María, pero María y José obviamente habían ya hecho una vida de matrimonio, una vida de familia. Entonces Jesús iba a encontrar a sus hermanos, iba a encontrar a sus hermanas, iba a encontrar a la gente que le había rodeado y con la cual pues también había crecido. Dice aquí que llegó el día de reposo y él entró en la sinagoga y le dieron la oportunidad de compartir la palabra. Lo escucharon sus parientes, inmediatamente lo empezaron a criticar. Empezaron a decir: hola, Almita. Empezaron a decir: ¿y este quién es?
¿Qué no era hijo del carpintero? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Jacobo, ¿quién es más? José, Judas y Simón, sus hermanos, y también sus hermanas? Entonces empezaron a criticarlo porque no podían creer que el hijo de un carpintero que no había ido a una institución rabínica estuviera ahí parado. Pero no se fijaron o no se dieron cuenta, no supieron que nuestro Señor Jesús aún desde pequeñito empezó a prepararse. ¿Recuerdas el momento en que se le perdió a su papá y a su mamá y que lo encontraron delante de los sacerdotes en el templo de Jerusalén? Desde ese momento nuestro Señor se estaba preparando. Y quedó él asombrado, o sea, sí se defendió cuando les dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. ¿Qué quiere decir? Nadie es profeta en tu propia tierra. Y no pudo llevar a cabo ahí más milagros, salvo algunos pocos enfermos que les puso las manos sobre ellos para sanar y se fue de ahí asombrado. Imagínate que tú te empiezas a preparar, porque esto es una preparación. Si más adelante Dios te llama para entrar en una escuela bíblica, qué padre, qué felicidad. No es cualquier cosa, déjame te digo. Al menos nosotros estudiamos 3 años, todos los sábados, desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y aparte de estar estudiando, también trabajábamos secularmente, trabajábamos dentro de la iglesia y no por una cosa íbamos a dejar la otra. Pero cuando tienes un llamado, Dios mismo te da la facilidad para poderlo hacer. Sin embargo, no, tu familia muchas veces no te la cree, precisamente porque tu familia te conoce. Una ocasión, un familiar le dijo a mi esposo que cómo se atrevía él a hablar de Dios cuando había sido un borracho. Y sí es cierto, hay dos etapas en nuestra vida, antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo sí es cierto, a lo mejor éramos borrachos, fumadores, bailadores, tomadores y etcétera, etcétera, etcétera. Pero viene la palabra de Dios a nuestro corazón y nos empieza a transformar, nos empieza a cambiar, nos empieza a renovar. En este caso, nuestro Señor Jesús ni fue tomador, ni fumador, ni bailador, ni nada de eso. Pero la gente no podía creer que alguien sin preparación pudiera estar al frente en una sinagoga compartiendo la palabra. Él estaba leyendo y analizando un pasaje de Isaías 61 hermoso, que eso, bueno, ya sería otra explicación. Pero aun cuando lo estaban escuchando, cómo estaba hablando de parte de Dios, la gente no creyó en él. ¿Y qué tuvo que hacer nuestro Señor? Se tuvo que retirar de ese lugar, no pudo hacer más que unos cuantos milagros, sanó a algunos enfermos poniéndoles la mano y asombrado se fue por la incredulidad que había en ese lugar. Muchas veces tú y yo nos ponemos a pensar, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué todavía estoy enferma? ¿Por qué aún no hay provisión para mi casa? ¿Por qué aún no se ha venido ese milagro que estoy esperando? ¿No será porque todavía en tu corazón y en el mío hay incredulidad? Y aquello que estamos esperando no nos llega porque no hemos creído. Quizá no hemos tenido esa comunión íntima con Dios, porque acuérdate que la fe empieza por el oír y por el oír la palabra de Dios. En este momento tú y yo estamos escuchando, tú estás escuchando la palabra, yo también la estoy oyendo y nuestra fe está creciendo. Y tenemos que tener esa confianza y esa certeza de que nuestro Señor Jesucristo va a hacer ese milagro que tú y yo estamos esperando. No vamos a permitir que se vaya de nuestra casa. No vamos a permitir que se vaya de nuestra vida por nuestra incredulidad. En este momento Jesucristo se va más bien asombrado
de que fue a su casa, de que fue a su pueblo, de que fue a su tierra, y los suyos no lo recibieron, los suyos no creyeron en él, los suyos lo criticaron, lo juzgaron, y él ya no pudo hacer más. Simplemente unos cuantos enfermos a los cuales puso su mano. Esos enfermos yo creo que eran los únicos que tenían fe y creyeron, pero tristemente, desilusionado, se fue a otro lado debido a que no encontró esa fe en su mismo pueblo, en su misma familia. No te extrañes, no te asombres cuando dentro de tu casa, a lo mejor tu hijo, tu hija, tu esposo, duden de ti y te digan, oye, pero pues espérate, pues es que estabas bien loca antes y ahora ya quieres venir a darte golpes de pecho, porque así nos critican y así nos juzgan. No, no te asombres de que te digan eso, ni tampoco te desanimes. Al contrario, quizá tengas que pedir perdón. Tengamos que pedir perdón a nuestros hijos, a nuestra familia, porque sí es cierto, anteriormente nuestra vida era una vida loca, sí es cierto, pero hoy nuestra vida es diferente. Nuestra vida está tomada de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra vida está detenida de Él. Ahora estamos rodeadas por su Espíritu Santo. Y obviamente que tenemos que ser diferentes, hablar diferente, pensar diferente, actuar diferente. Y claro que a la gente se le va a hacer extraño, pero poco a poco tú les vas a empezar a testificar, porque eso va a ser lo más importante. Esa va a ser la oportunidad para que tú les testifiques del amor y del poder de Dios, que si Dios está actuando en ti, también puede actuar en cualquiera de ellos. Así es de que dale gracias a Dios si te juzgan, si te critican, aun si te corren. Dale gracias a Dios porque todas las cosas nos ayudan a bien cuando le amamos y conforme al propósito por el cual fuimos llamadas. Vamos ahora a la misión de los 12 discípulos. Dice así: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Fíjate, desde un principio, ¿qué fue lo que hizo Jesús con ellos? Les dio autoridad sobre espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino, solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. Tú dices, bueno, ¿y cómo iban a sobrevivir? Tenían que depender de él. Sino que calzasen sandalias y no vistieran dos túnicas, o sea, ni siquiera ropa para cambiarse. Y les dijo, donde quiera que entren en una casa, posen en ella hasta que salgan de aquel lugar. Y si en algún lugar no los reciben ni los oyen, salgan de allí y sacudan hasta el polvo que está debajo de sus pies, pues para testimonio a ellos. De cierto les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y lo sanaban. ¿Qué hicieron los discípulos cuando fueron enviados por Jesús? Empezaron a ir a las ciudades de alrededor, a Jerusalén, a Judea, a Samaria. Primero a los de su pueblo, a los de su tierra. Después a los que les rodeaban y después más adelante. ¿Pero qué les dijo? Primero les dio potestad para echar fuera demonios. ¿Por qué sería? Pues porque sí iban a encontrar endemoniados. ¿Te acuerdas del endemoniado gadareno? Pues como ese había muchos, no creas que era el único. Entonces Jesucristo sabía que iban a encontrar personas endemoniadas. Entonces les dio autoridad para echar fuera demonios. Y les dijo, váyanse, pero no se lleven dinero, no se lleven muda, nada más llévense su ropita, llévense su morralito, porque
ustedes van a llegar a casas a donde les van a recibir, pero a donde no les reciban, sacúdanse hasta el polvo de los pies, que más tolerable va a ser el castigo para Sodoma y Gomorra que para esas casas. Y entonces ellos salieron, predicaron el arrepentimiento, fíjate, sanaron enfermos, echaron demonios y ungían con aceite a los enfermos. ¿Qué crees? Que tú y yo somos discípulos de Cristo. Ya lo habíamos comentado anteriormente, pero hoy el Espíritu Santo nos lo está recordando. Obviamente, sí necesitamos llevar algo para cambiarnos, necesitamos llevar algo para comer, pero lo más importante aquí, lo que el Señor quiere que entendamos, es que necesitamos salir con fe y por fe. Doy gracias a Dios porque en algún tiempo nos invitaron a ir de misioneros a Acapulco. Y fue una bendición grande, fue una bendición enorme el poder trabajar con las familias de Acapulco, el poder llevar la palabra, el poder orar por las personas. Salimos a la comunidad, invitamos a la gente a la reunión. Es algo hermoso, en verdad. Y Dios proveyó. Porque bueno, tú vas a decir, bueno, pues Acapulco no está tan lejos. Pues no, pero la verdad, pues nosotros mismos teníamos que orar para que Dios proveyera para nuestro pasaje. Llegando a la casa donde fuimos fue una bendición, recibimos el alimento muy delicioso, nos dieron posada también ese día en la noche, dormimos muy rico, al otro día nos tuvimos que bañar con agua del río y fue una aventura maravillosa y dimos gracias a Dios porque pudimos hacerlo. Fuimos enviados a ese lugar, a la sierra de Acapulco. No creas que fuimos al Hotel Ritz de Acapulco. Fueron 3 horas de viaje en una camioneta donde íbamos 4 personas adentro, otras 3 afuera, al rayo del sol. O sea, no fue fácil, pero fue algo hermoso. De verdad damos gracias a Dios por los pastores que nos invitaron a ir con ellos y creo que fue de gran bendición. Pero es lo que haces tú cuando eres un discípulo. Eres enviado y Dios mismo te da las armas. ¿Cuáles son nuestras armas principales? La oración, la palabra, la alabanza, el ayuno. Obvio que nosotros tuvimos que ir preparados para todo eso, porque inclusive en el camino nos fuimos de noche, encontramos problemas allí en el camino, al fin y al cabo pues ya para entrando a Guerrero, pero Dios nos libró de todo accidente, Dios nos libró de todo ataque. Pudimos inclusive compartirle a la gente que iba arriba del camión, orar por ellos. Fue una gran bendición, pero sí necesitas fe. A mí me decían, estás loca, ¿cómo vas a ir a Acapulco? Y justamente en el tiempo en que detenían las carreteras, en que detenían los camiones, en que se subían a los camiones a robar, pero y nosotros estuvimos orando y dijimos, Señor, si vamos a ir a trabajar para ti, Señor, tú nos vas a librar, tú nos vas a quitar de todo accidente, tú nos vas a hacer llegar a donde vamos. Y gracias a Dios llegamos sanos, llegamos salvos y agradecidos con Dios porque quitó estorbos del camino, porque nos cubrió y no nada más a nosotros, sino a los pasajeros que iban en el camión. Se necesitó fe y pudimos trabajar para Dios. O sea, aquí nos está diciendo el Espíritu Santo cómo nuestro Señor Jesucristo prepara a sus discípulos. ¿Cómo te puede preparar a ti si tú lo quieres? Obviamente Dios no obliga a nadie, pero Él lo va poniendo en tu corazón y tú lo vas sintiendo, tú vas sintiendo ese deseo y tú vas recibiendo de Dios esa autoridad para echar fuera demonios, esa autoridad para poner tus manos en los enfermos y que los enfermos sanen. Aquí nos está hablando del aceite. En el libro de Santiago, capítulo 5, nos habla precisamente de ungir con aceite a los enfermos. ¿Qué es eso de ungir? De ponerte aceite en tus manos y de poner tu mano en la cabeza
o en la parte que está lastimada del enfermo. Obvio, si es una mujer, pues la mujer va a poner la mano en esa parte. Pero si es un hombre, tiene que ir el hombre. Por eso aquí también dice que los enviaba de dos en dos. Yo no puedo poner mi mano en una parte del cuerpo de un varón. Quizá la podré poner en su cabeza si es que mi esposo está poniendo su mano en otro varón. O si no, nos esperamos a que mi esposo ponga su mano en ese varón precisamente porque necesitamos crecer, porque necesitamos madurar. Y muchas veces el poner la mano sobre las personas se presta para malas interpretaciones y tenemos que ser muy cuidadosos. Por eso es mejor ministrar mujer a mujer y varón a varón. ¿Qué es ministrar? Servirle, orar por él, por la persona, poner tu mano en el lugar, si es que es posible, obviamente. Hay lugares donde no se puede poner la mano, obviamente. Si no, pues ponemos la mano en la cabeza y el Espíritu Santo empieza a derramar el poder de Dios sobre esa persona. Y de verdad hay sanidad, pero se necesita fe. Si hay incredulidad, va a pasar lo que pasó aquí. Simplemente no va a pasar nada, porque no hay fe. Entonces necesitamos trabajar nuestra fe con la palabra, con la oración, con la alabanza, con el ayuno, que nuestra fe esté creciendo. ¿Listos? Continuamos. La muerte de Juan el Bautista. Dice, oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúa en él estos poderes. El rey Herodes pensaba que Juan estaba resucitando en Jesús. Y otros decían, es Elías, y otros, es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado como mujer. Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodes le acechaba y deseaba matarla. Herodías le acechaba y deseaba matarle, pero no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo oyéndole. Se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Aquí vemos a Herodes, vemos a Herodías y vemos a Juan, ¿sí? El rey Herodes tomó por mujer a la esposa de su hermano, y cada vez que Juan el Bautista lo encontraba, le decía, no te es lícito tomar por mujer a la mujer de tu hermano. Y Herodías se molestaba mucho y quería matarlo. Pero Herodes no lo mataba porque Herodes tenía temor, sabía de alguna manera que Dios estaba en Juan el Bautista. Y además le gustaba escucharlo, aunque sabía que le decía la verdad, sí lo escuchaba. Y Herodías estaba esperando el momento para matar a Juan el Bautista. Dice, pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él en la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Imagínate cómo lo había alegrado la hija de Herodías, que quería darle hasta la mitad de su reino. Al fin, hombre. Saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió, diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista.
y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. Y el guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y le dio a la muchacha y la muchacha lo dio a su madre. Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Qué triste muerte de Juan el Bautista, ¿no crees? Y todo por una mala mujer, una mujer vengativa, una mujer asesina, una mujer astuta. Justamente el día del cumpleaños de su esposo, bueno, no era su esposo, de su pareja, de Herodes, del rey Herodes, utiliza la vida de su hija para salirse con la suya. ¿Cuántas veces nosotros, mujeres, hemos utilizado tretas? Obviamente yo creo que ninguno somos como Herodías, ¿verdad? No creo que seamos ni vengativas, ni asesinas, ni manipuladoras, ¿o sí? No creo. Ajá. Pero hay que tener mucho cuidado, porque el enemigo está utilizando a las personas. En este caso, tú podemos descubrir cómo el diablo utilizó la vida de Herodías y la vida de su hija para matar a Juan el Bautista. Utilizó la vida del rey Herodes, quien dio la orden para que Juan el Bautista fuera decapitado. ¿Y por qué mataron a Juan el Bautista? Por decir la verdad. ¿Por qué crucificaron a nuestro Señor Jesucristo? Por decir la verdad. Muchas veces a ti y a mí, gracias a Dios, no nos han matado, ¿verdad? No lo sabemos. Pero muchos discípulos terminaron así, asesinados, muertos, por servirle a Dios, por hablar la palabra, por dar las buenas nuevas. Cuando tú te pones a estudiar cómo fue la muerte de Pablo, la muerte de Pedro, la muerte de los discípulos, fueron muertes tremendas. La muerte de los profetas, algunos profetas fueron aserrados, fueron partidos a la mitad. Y tremendo, fuertemente. Vemos aquí a Juan el Bautista, un profeta de Dios, decapitado por decir la verdad. Dicen por ahí que la verdad no peca, pero incomoda, ¿verdad? Pero sin embargo la verdad nos hace libres. Necesitamos enfrentarnos a la verdad. Necesitamos ser valientes. Por eso dice la palabra que el reino de Dios solamente los valientes lo arrebatan. No es para cobardes. Porque aquí tienes que hablar con la verdad, tienes que enfrentar la verdad, tienes que decir la verdad. No puede haber mentira en ti. No puedes decir a alguien, sí, está bien, no te preocupes, no va a pasar nada cuando sabes que va a pasar. Y si la verdad ya está en tu corazón, tienes ahora el deber de compartir esa verdad. Por eso tienes que conocer la verdad. Porque tú cómo sabes si tus actos, si tus pensamientos, si tus palabras son las correctas. En el libro de los Proverbios dice que a nuestro parecer, parafraseado, a nuestro parecer lo que hacemos está bien, porque no conocemos otra verdad, porque lo que hacen los demás lo hacemos nosotros. Entonces, si los demás se caen al hoyo y al pozo, también te vas a caer tú. Y deja que te caigas tú, ¿vas a permitir que tus hijos también se caigan? No lo podemos permitir. Nosotros como adultos hemos cometido ya muchos errores. Sí hemos sido vengativos, ¿cómo no? Hemos sido manipuladores, ¿cómo no? Y a lo mejor lo seguimos siendo. No a tal grado de llegar a un asesinato, yo creo que ninguno lo hemos hecho ni lo haremos. Pero sí somos capaces de hacer muchas cosas. Buenas noches, Katy. Entonces, ahora tenemos que tomar conciencia, porque quizá Herodes pudo callar a Juan el Bautista, pero imagínate su conciencia. Logró callar su conciencia cuando lo acusó todo ese tiempo que vivió después.
cuando su conciencia lo acusó de haber quitado la vida a un inocente? Porque Juan el Bautista era inocente. Tengamos mucho cuidado. A lo mejor nosotros no vamos a decapitar a nadie, pero ¿qué con nuestra boca? ¿Qué con nuestras palabras? Tú sabes que el poder de la vida y de la muerte está en tus palabras. Y muchas veces damos muerte con nuestras palabras, con nuestras actitudes, una mirada, un mal pensamiento, una acción. Mata a las personas, las aparta de ti. Qué mejor que la gente quiera venir a ti y no que tú apartes a la gente y la mates con tus palabras y con tus acciones. Tengamos cuidado de eso. Continuamos. Alimentación de los 5,000. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Fíjate, acuérdate que ya los había enviado y aquí regresaron con él. Y él les dijo: vengan ustedes aparte a un lugar desierto y descansen un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que aún no tenían ni tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir, le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades, y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Y respondiendo él les dijo: denle ustedes de comer. Y ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Y él les dijo: ¿cuántos panes tienen? Vayan y vean. Y al saberlo dijeron: 5 panes y 2 peces. Y les mandó que hicieran recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Se recostaron por cientos y por 50. Entonces tomó los 5 panes, los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. ¿Alguna vez te ha llegado visita inesperada a tu casa? Hola, Leti. Generalmente siempre tenemos galletitas, un tecito, un cafecito, algo para ofrecerles, ¿verdad? Si tienen mucha hambre, pues por lo menos huevitos siempre va a haber, tortillitas. Pero échate a 5,000. Imagínate el asombro de los discípulos cuando Jesús les dijo: vayan ustedes y denles de comer. Espérame, Señor. Los discípulos todavía no entendían así como que mucho el poder de nuestro Señor, aunque estaban viendo milagros, viendo señales, viendo prodigios, pues el hecho de darle de comer a 5,000 no les cabía en la cabeza. Y veo también aquí a un Jesús trabajador, poderoso, fuerte. Fíjate, los discípulos regresan y les dice: vayan a descansar, vamos a descansar. Pero a la gente que conocía del poder de Dios, lo estaba siguiendo. Y dice ahí que se adelantaron, lo estaban viendo a ver dónde según se iban a descansar. Y esa gente lo siguió porque tenía hambre y sed de él, porque llevaban enfermos, porque llevaban endemoniados y porque sabían que con Jesús podían ser sanados y podían ser liberados. Entonces lo siguen. ¿Tú qué hubieras dicho? No, ¿sabes qué? Estoy cansada. No. ¿Cómo vienen a que yo ore por ellos? ¿Cómo vienen por palabra? No, pues es que yo ya dije, yo ya hice, yo ya trabajé para Dios.
Pues aquí Jesús nos enseña de qué manera nosotros también tenemos que ser compasivos con la gente. De qué manera tenemos que recibirlos, de qué manera tenemos que compartirles. En verdad, cuando estábamos en la escuela bíblica, llegaba el momento en que ya no sabíamos ni quiénes éramos. Y sin embargo, había que llegar a servir a la casa, a barrer, a trapear, a sacudir, a limpiar, porque era sábado, a darle de comer a los hijos. O no, como, ni modo que le dijéramos, no, pues como nosotros ya trabajamos, ya estudiamos, ya fuimos a la escuela bíblica, ya no hay de comer. No, teníamos que seguir, pero ¿qué crees? Que Jesucristo siempre te da la fuerza. Si Él recibió la fuerza de su Padre, también a ti y a mí nos da las fuerzas para poder servirle. Además, aquí también vemos a un Dios ordenado. Acomoden a la gente por grupos de 100 y de 50. No me puedo imaginar a 5,000, imagínate. A lo mejor el grupo de 100, pon tú, el grupo de 50 sí. Pero ¿cuántos grupos de 50 fueron y cuántos grupos de 100 para que fueran 5,000? Y el asombro de los discípulos de ver ¿cuántos peces? 2 peces y 5 panes. Y la disposición para servirle y ir a repartir a los 5,000. ¿Qué quiere decir? Que tú y yo tenemos que ser así. Tenemos que ser colaboradores. Si tú estás viendo que alguien necesita de la ayuda, acércate. ¿A qué te ayudo? Te lavo trastes, te pico el pan, te acomodo mesas, te pongo la mesa. ¿Qué quieres que haga? Eso es una característica de un discípulo de Jesús. Los discípulos de Jesús estamos para servir, no para ser servidos. Y ahí es cuando tú te das cuenta. Obvio, cuando llegas a una casa y ya le dijiste en qué te ayudo, qué te sirvo, qué hago, y te dicen muchas gracias, siéntate, bueno, pues obedeces. Porque la dueña de la casa pues solamente ya sabe cómo guía su casa. Pero si te dicen, sí, ayúdame, pícame esta verdurita o lávame este pollo, no sé. Se ve la colaboración. Los discípulos de Jesús eran colaboradores y ellos se prestaron para repartir los peces y los panes a los 5,000. Y como dice aquí, comieron y se saciaron. Cuando tú estés saciada, ya deténle ahí, porque muchas veces ya sentimos que la pancita nos dice ya no y le sigues retacando y luego te quejas de que tienes sobrepeso, pero ¿qué tal te serviste? Y que otra vez y lo que sigue. No, tanto en lo físico como en lo espiritual necesitamos estar satisfechos. Yo creo que en lo espiritual sí se vale, venga más, porque entre más tomamos, nuestra fe crece y más recibimos de Dios. Pero tengamos mucho cuidado cuando es en lo físico. ¿Sale? Dice, Jesús anda sobre el mar. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, les dijo, adelántense, yo despido a la gente. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Fíjate, todavía tuvo tiempo, ganas de irse al monte a orar después de todo lo que hizo en ese día. Es Dios. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tengan ánimo, soy yo, no teman. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en grande manera y se maravillaron. No habían entendido lo de los panes por cuanto estaba... Perdón, se fue la señal por un momento. Y entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos a unos discípulos asombrados porque no acababan de entender la alimentación de los 5,000
cuando ven a un Jesús caminando sobre el mar. No, yo creo que sí es para que nos desmayemos, ¿estás de acuerdo? Pero vemos también a un Jesús mostrando su poder. En otro libro, en otro evangelio, vemos que en ese momento también Pedro empezó a caminar igual hacia donde estaba él. Pedro caminando sobre el mar. Pero ¿qué pasó cuando Pedro se dio cuenta de lo que estaba haciendo? Cuando se dio cuenta de las circunstancias, cuando se dio cuenta que iba caminando en el mar, entonces empezó a hundir. ¿Y qué le dijo Jesús? Hombre de poca fe. ¿Qué pensaron los discípulos cuando era de madrugada? Dice que estaba la cuarta vigilia, era de madrugada y empezaron a ver a lo lejos a alguien. Imagínate, pues a mí sí me hubiera dado miedo. O sea, somos humanos. Y les sintieron temor. Y cuando él ya vio, se acercó y les dijo, no teman, soy yo, su alma descansó. Muchas veces no entiendes lo que está pasando en tu vida. Y cuando viene Jesús y te dice, no temas, soy yo. Yo estoy haciendo, yo lo estoy permitiendo, yo te estoy guiando, yo te tengo así. Dices, ay Señor, pero por favor, enfermedad, escasez, preocupación, aflicción, problemas familiares. Sin embargo, Jesús dice, no temas, yo soy. Cuando escuches mi voz, dice la palabra, no endurezcas tu corazón. Aquí habla de que los discípulos tenían endurecido su corazón. ¿Tú cómo sabes si las pruebas que estás pasando precisamente es para que tu corazón se ablande, para que tu corazón se sensibilice? Hay una palabra que dice que Dios viene a quitar ese corazón de piedra que tenemos y nos pone un corazón de carne. Yo creo que todos queremos un corazón de carne precisamente para poder escuchar la voz de Dios, porque por la dureza de nuestro corazón no oímos, no vemos, no hablamos. Pidamos a Dios ese corazón de carne. Y terminamos con esto. Jesús sana a los enfermos en Genezaret. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde él estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades, campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Qué gran diferencia, qué gran contraste de la gente de Nazaret a la gente de Genezaret. Ellos fueron a donde estaba Jesús porque sabían que podían ser sanados, que nada más con el solo hecho de tocar el borde de su manto podían sanarse. ¿Recuerdas a la semana pasada de la mujer de flujo de sangre que tocó solamente el borde de su manto de Jesús y quedó sanada? Pues aquí ya no nada más era ella. Dice, donde quiera que estaba, en ciudades, en aldeas, en campos, salían a la calle y ponían a los que estaban enfermos y le rogaban que siquiera les dejara tocar el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Necesitamos esa fe tú y yo. Hace 8 días decíamos, no tenemos aquí el manto de Jesús, porque si lo tuviéramos, no hombre, ya le hubiéramos puesto un altar. No lo tenemos, pero tenemos su palabra es su manto, su palabra es su persona. Y no nada más podemos tocar el manto, podemos abrazarlo, podemos tenerlo cerca de nosotros, podemos sentirlo. Y eso es lo que el Señor Jesús hace. Dice aquí que en el momento fueron sanados, no necesitaron de oración, de poner las manos. Aquí no se habla ni de aceite ni de oración. Aquí nada más la gente se acercaba a Él y en cuanto lo tocaba, eran sanados. ¿Sí? Y dice aquí que Jesús iba
por campos, por aldeas, por ciudades. Iba precisamente donde estaba la necesidad. No decía, no, me voy a quedar aquí y los que me necesiten aquí que vengan y aquí oro por ellos, aquí los sano, aquí les predico. No, él salía y necesitamos salir. Porque en tu casa, pues, a lo mejor algo pasa, pero pueden pasar mayores cosas. Entonces, vamos a hacer la voluntad de nuestro Dios. Vamos a quitar esa incredulidad de nuestro corazón. No vamos a permitir que Jesucristo se vaya de nuestra vida, se vaya de nuestro hogar, se vaya de nuestra familia por nuestra incredulidad. Vamos a cambiar la incredulidad en fe. Vamos a ser esos discípulos de Jesús que son enviados por el Espíritu Santo y que salen en fe, que confían en vamos a confiar en que vamos a tener la comida, vamos a tener el lugar donde vamos a poder dormir el día que vayamos y el día que seamos enviados a donde el Señor nos envíe. Vamos a confiar en Él. Y si algunos no nos reciben, ya Dios nos dijo, mayor va a ser el castigo para esas familias que no nos quieran recibir que para aquellas que estaban en Sodoma y Gomorra. ¿Sabe la historia de Sodoma y Gomorra, verdad? Pues fíjate, mayor va a ser el castigo para quien no te quiera recibir ni nos quiera recibir. Confía en Dios, confía en Dios. Trata de ser su discípulo. Trata de caminar sobre el mar, de caminar sobre las circunstancias difíciles y confía en su provisión todos los días. Vamos a orar. Padre, en esta noche queremos darte las gracias por tu presencia en este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra que hoy podemos grabar en nuestra mente y en nuestro corazón. Te pedimos perdón, Señor, si ha habido incredulidad en nosotros y por la incredulidad tú no has obrado ese milagro que estamos esperando, Señor. Ayúdanos, Señor, a alcanzar esas promesas de parte tuya, Dios, y ayúdanos a ser unos buenos discípulos, Señor, que cuando tú nos envíes a predicar principalmente el arrepentimiento, bendito Señor, que seamos obedientes, papito lindo, y que queramos buscarte, Señor, con todo nuestro corazón, Señor, que sigamos tu ejemplo, Señor, que el día de reposo, Señor, asistías a la sinagoga, Señor, a escuchar la palabra, Señor, y también a compartir de la palabra, Dios. Quita de nosotros, Señor, toda sed de venganza, de manipulación, de maldad, papito lindo. Haz de nosotros nuevas criaturas, bendito Señor, y permítanos ver tu poder, papito lindo, en todo momento, papito santo. Ayúdanos a saciarnos del alimento espiritual principalmente que tú nos das, bendito Señor. Y ayúdanos a caminar por encima de las circunstancias, así como tú caminaste sobre el mar, Señor. Gracias te damos porque hoy no solamente podemos tocar el borde de tu manto, Señor, sino podemos sentirte, Señor, en nuestro corazón. Gracias por estar aquí, Señor. Gracias por estar aquí dentro, mi Dios. Gracias por darnos la salvación y la vida eterna. Gracias, Señor, por el sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz. Gracias por anotar nuestro nombre en el libro de la vida. Gracias porque vamos a estar contigo por toda la eternidad. Te amamos, Señor. Te bendecimos y te adoramos. En el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Gracias, amigas. Gracias, Pastorcita Leti, que Dios me la bendiga. Gracias, hermanitas. Gracias, familia. Nos vemos la semana que entra. Descansen, estudien, llénense de la palabra de Dios. Aumenten su fe para que ese milagro que están esperando llegue a su vida. Yo voy a hacer lo mismo. También espero todavía milagros de parte de Dios. Hay mucho que hacer todavía. Dios les bendiga. Gracias. Nos vemos próximo jueves, mismo lugar, misma hora.